Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Heidi Sayas y en la videocolumna del día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la película Morirse en Domingo. Esta película fue dirigida por Daniel Gruener, participando actores como Maya Zapata, Humberto Busto y Rafael Simón. Y también esta película fue estrenada en el año 2006, por lo que es una película realmente contemporánea. Pasando ya un poco a la película, o bueno, más bien antes de comenzar, vamos a estar tocando el papel que toma la modernidad en esta película. Y ahora sí, para comenzar, tenemos a Carlos y a Ana, que son los personajes principales. Carlos y Ana son de familias diferentes, pero tienen algo en común, que es que son una familia o que son familias completamente disfuncionales. Carlos y Ana crecieron ya en la modernidad, teniendo sus propios derechos o siendo libres, más bien teniendo libertad de expresión, tomando sus propias decisiones, etcétera. Entonces, crecer en un país en donde ya éramos libres de tomar nuestras propias decisiones y no como en los años 50 que se tenía que hacer lo que el papá estrictamente decía y ordenaba, provocó que nosotros como jóvenes creciéramos sin reglas o que nos volviéramos libremente rebeldes, y si teníamos reglas en nuestras casas pues ya no las seguíamos. ¿Por qué? Porque ya eran nuestras vidas y ya no estábamos obligados a hacer lo que nuestros papás nos ordenaban. Entonces Carlos y Ana nacieron con esto, ¿no? O crecieron con esta falta de autoridad o falta de reglas. Entonces esto es algo muy importante que los va a caracterizar en la historia. Ahora, como ya mencioné, más o menos en los años 40, 50, era muy común que se venerara al papá como la autoridad mayor. Entonces se respetaba, había una relación, quizá eran relaciones obligadas, pero había una relación, una conexión de padre e hijo. Había obediencia del hijo hacia el padre, o sea, si el padre ordenaba algo, el hijo lo tenía que hacer sí o sí. Entonces, en Carlos y Ana esto no existe. Carlos y Ana prácticamente viven en contra de sus familias. Carlos y Ana no respetan para nada a sus papás. No los respetan, no los obedecen, no los entienden. No existe una relación entre hijo y padre y madre. No, Carlos es un chico rebelde que no trabaja y prácticamente ya no estudia, reprobó todas sus materias, por lo que claramente la relación que lleva con su mamá y con su papá, incluso con su hermana, no es una relación padre, no es una relación bonita. Él tenía una conexión especial con su tío, pero su tío falleció. Y eso es una parte clave para la historia también, porque en la modernidad vemos la falta de conexión familiar, la falta de conexión o de relación que puede, o de confianza más bien, la falta de confianza que pueda existir entre un hijo y un papá. ¿Por qué? Porque al cuerpo del tío que se murió lo venden, el chico se da cuenta y quiere enterrarlo, pero no sabe cómo hacerlo, por lo que cada vez va tomando decisiones peores, pero lo hace él solo. Él jamás tiene la confianza o la comunicación con sus papás de decirle, oigan, ayúdenme porque yo no puedo solo. Y luego tenemos a Ana. Ana es hija de un agente funerario. El agente funerario es el que vende los cuerpos de los muertos, y en lugar de entregar cenizas a los familiares, del cuerpo, entrega cenizas de perros para que él pueda vender los cuerpos. Entonces, Ana no sabía de esto, pero a pesar de que no sabía de esto en un principio, él prácticamente odia a su papá, prácticamente odia a su familia. ¿Por qué? Porque toda su vida creció con burlas y humillaciones por parte de sus compañeros de escuela o por parte de sus vecinos, haciéndole burla de que ella vivía como en un cementerio, ¿no? Que vivía en medio de tantos muertos. Entonces esto provocó que ella naciera con resentimiento, con odio, con rechazo, y por ende se volvió una persona que adoptó la personalidad de un emo. Se volvió demasiado cerrada, hasta cierto punto violenta, a lo mejor no de agarrar a golpes a las personas, pero se nota
En la película se nota el odio y el rechazo que siente hacia su familia. No los respeta en lo absoluto, y a pesar de que el papá intenta acercarse mucho a ella para crear este vínculo y esta relación, ella siempre lo rechaza y no pone de su parte. ¿Por qué? Porque no le interesa mantener realmente una relación con su familia. Ahora, en cuanto a Ana, pues ya mencioné que su papá trata de buscar esta relación, pero en cuanto a Carlos, esto no existe. El papá de Carlos es una persona a la que solamente le interesa estar bien en su trabajo, no le interesa estar bien en su familia o con los suyos, más bien es como, pues yo solamente tengo que traer el dinero a la casa y ya. ¿Por qué? Porque las familias de clase media normalmente estamos como en constante peligro de caer a clase baja o de perder ciertos privilegios por la inflación, por el desempleo, por todo esto, ¿no? Entonces, en las familias contemporáneas es más importante el empleo, el trabajo, el dinero, que el estar bien con tu familia o que el crear relaciones sociales, vínculos sociales. Y eso es una de las desventajas que ha traído la modernidad. Y a ver, no todo es malo. Realmente la modernidad nos ha traído muchas cosas buenas para facilitarnos mejor la vida. Nos han traído de que los autos, el avance de medicamentos en la medicina, que si detectaron la cura de no sé qué enfermedad, o que si llegaron los celulares para hacernos más fácil la comunicación. La modernidad nos trajo cosas buenas, pero también nos trajo cosas malas en cuanto a la comunicación o al desarrollo social. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo pues hemos estado perdiendo valores, pero también algo muy importante que ha traído la modernización es precisamente crisis económicas por X o por Y razones. Entonces, claramente, con las crisis económicas es cuando ya se empieza a tomar más valor precisamente al dinero o al estatus o a mantener un estilo de vida digno. Y es aquí cuando nos trae también problemas de delincuencia, tráfico, robos, etcétera, ¿no? Como lo vemos en la película con el papá de Ana, que por necesidades económicas pues se comenzó a dedicar a vender cuerpos de personas muertas, ¿no? Al tráfico de cuerpos, no sé cómo se le pueda llamar eso. Así que el papel que toma la modernidad en esta película yo creo que es muy asertivo, ya que nos muestran la realidad de cómo estamos en la modernidad y de cómo es que nuestros caminos han ido evolucionando desde los años 40, 50 hasta la actualidad. Porque si investigamos un poco, les voy a repetir como que las cosas eran muy diferentes en aquella época a la de ahora, pero también en aquella época tenían sus desventajas, así que aquí siempre hay cosas buenas y malas. Pero bueno, si ven la película, pues me dicen en los comentarios qué tal les pareció. Y también si quieren que les recomiende una película para entender el contexto de los años 40-50, me dicen. Bye.